Queridos clientes, aquí estamos transmitiendo en directo desde la Gestoría con la gestora administrativa, la señora Mónica Ramiro Pérez, desde Novelda, Alicante, Comunidad Valenciana, España, para todo el mundo, para todo el planeta. Ante todo, felicitando siempre a todos nuestros suscriptores, seguidores y clientes en el día de su cumpleaños. Que paséis un feliz día de vuestro cumpleaños, un feliz día de vuestro santo, hoy 10 del 11 de 2025. Vamos con el IBEX 35, con la bolsa de hoy. El IBEX 35 1,16% positivo, el S&P 500 0,12% positivo, petróleo Brent 0,50% positivo y los 50 1,48% positivo y valor del dólar en euros 0,13% en negativo. El IBEX recupera los 16.000 puntos por el posible fin del shutdown más largo de la historia. Repetimos, en la crónica de la bolsa de hoy, el IBEX 35, que podéis seguirlo aquí en este vuestro canal, suscribiéndoos, darle like, darle a la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos y nuestros nuevos vídeos. Seguir el IBEX 35 con nosotros día a día. El IBEX recupera los 16.000 puntos por el posible fin del cierre del gobierno de Estados Unidos. Las bolsas europeas suben más del 1%, con los futuros americanos registrando fuertes subidas. El Senado de Estados Unidos avanza en un proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia del país y que ha provocado una falta de información económica sin precedentes. Los mercados se ven aliviados y celebran la noticia. Los futuros del Nasdaq avanzan más del 1% y las bolsas europeas registran ganancias superiores al 1%. ¿Qué hace el IBEX 35? El IBEX 35 cotiza en una jornada festiva en Madrid con alzas del 1% que le permiten recuperar el nivel de los 16.000 puntos tras perder el pasado viernes 1,34%, la mayor caída desde mediados de septiembre. El selectivo español acumula una subida en el año del 39%. ¿Qué valores son los que más suben o los que más bajan? Los que más ganan son IAN con un 3,2%, Solaria con un 3,1%, ArcelorMittal con un 1,9%, los que más pierden Telefónica con un menos 0,7% y Enagas con un menos 0,38%, Redella con un menos 0,2%. ¿Qué hacen el resto de las bolsas hoy 10 del 11 de 2025? Las bolsas europeas cotizan con subidas de más del 1%, el DAX alemán gana 1,5%, el MIB italiano suma 1,3% y el CAC francés se anota 1,03%. El FTSE 100 de Londres registra alzas más moderadas del 0,7%. En Asia, las bolsas se muestran optimistas por el posible fin del cierre del gobierno estadounidense. El Nikkei de Japón sube más del 1%. En China, el índice compuesto de Shanghái subió un 0,5% y el índice Hansen de Hong Kong avanzó un 1,55%. La deflación de los precios al productor en la segunda economía mundial se moderó en octubre y los precios al consumidor volvieron a terreno positivo, según datos publicados el domingo, a medida que Pekín intensifica sus esfuerzos para frenar el exceso de capacidad y la feroz competencia entre las empresas. Wall Street cerró el viernes en terreno mixto con el índice tecnológico Nasdaq en rojo en medio de la bajada en bolsa de las empresas de inteligencia artificial IA. La sesión estuvo marcada por la posibilidad de un acuerdo presupuestario en el Senado que permita reabrir el gobierno, cerrado desde hace 38 días, tras lo que el Dow Jones y el S&P 500 subieron un 0,16% y un 0,13% cada uno, mientras que el Nasdaq cedió un 0,22%. De cara a la sesión de hoy, los futuros del Nasdaq suben un 1% y los futuros del S&P 500 suman un 0,5%. El Senado parece estar cerca de un acuerdo, pero incluso si se aprueba, aún necesita la aprobación de la Cámara de Representantes, donde los líderes demócratas ya han manifestado su oposición. Esto significa que los mercados podrían experimentar un alivio a corto plazo, pero es probable que la volatilidad impulsada por las noticias continúe hasta que haya una resolución clara. En las claves de jornada de hoy, 16 del 11 de 2025, el Senado de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para poner fin al cierre federal, que ya dura 40 días. La medida financiaría al gobierno hasta enero de 2026. El Senado aún necesitará realizar una votación final sobre el proyecto de ley de gastos, después de lo cual deberá ser considerado por la Cámara de Representantes antes de ser promulgado como ley por el presidente Donald Trump, un proceso que podría tardar varios días. El cierre del gobierno ha tenido un impacto cada vez mayor en la economía estadounidense, con empleados federales desde aeropuertos hasta fuerzas del orden y militares sin cobrar, mientras que la Reserva Federal opera prácticamente a ciegas con la limitada información económica que proporciona el gobierno. Los datos del viernes mostraron que la confianza del consumidor estadounidense se debilitó a su nivel más bajo en casi 3 años y medio a principios de noviembre, en medio de la preocupación por las consecuencias económicas del cierre. Las actas de la reunión de octubre del Banco de Japón, publicadas este lunes, muestran que los responsables políticos consideraban que existían cada vez más argumentos para subir los tipos de interés a corto plazo. Estos debates aumentan la probabilidad de que el Banco de Japón suba los tipos el mes que viene o en enero. Los fabricantes del sector autos confirmaron la reanudación de chips desde China y el Ministerio de Comercio chino confirmó que suspendió la prohibición de exportar materiales de doble uso como el galio, el germanio, el antimonio y el grafito.
El impulso sobre las valoraciones relacionadas con la IA, el impulso de las ganancias se mantiene positivo y mientras los beneficios sigan aumentando es probable que las elevadas valoraciones desencadenen una caída sostenida. Las correcciones deben considerarse oportunidades para reforzar las estrategias de renta variable a largo plazo. Es cierto que Trump puede tener mucho efecto en el corto plazo, aunque este efecto se va diluyendo. Asuntos como los aranceles o la expansión fiscal han perdido parte del protagonismo que tuvieron inicialmente y la reacción de los mercados es hoy más contenida. A largo plazo se mantiene que Estados Unidos va a seguir siendo la primera potencia durante muchos años y que el dólar no va a dejar de ser la primera moneda del mundo durante mucho tiempo. Ahora bien, también es cierto que estamos viendo que hay un cierto incremento de la desconfianza hacia lo que puede venir de Estados Unidos, algo que se refleja en una mayor ligazón de Europa con Estados Unidos, tanto a nivel político como a nivel, por ejemplo, militar. En todo caso, este posible cambio no se dará en los próximos días ni en los próximos meses, sino que será una labor de años. Y aunque es verdad que vivimos un poco más de volatilidad, creo que en media histórica tampoco hemos dado más. ¿Cuál es la evolución de la deuda, las divisas y las materias primas? El euro se mantiene estable en los 1,1564 dólares. El petróleo Brent de referencia en Europa sube un 0,8% hasta superar los $64 el barril y el oro al contado subió un 0,6% hasta los 4.023,40 dólares la onza. El petróleo barato cimenta la resistencia de las bolsas frente a los temores inflacionistas. Su descenso del 15% en el año y la amplia sobreoferta apuntalan la expectativa de tipos bajos que anima a tomar riesgo en los mercados. La inteligencia artificial es la protagonista indudable del imparable ascenso de Wall Street y la clave de la remontada del 34% del S&P desde los mínimos de abril. Es el epicentro del optimismo actual del mercado bursátil y mientras llega o no la temida corrección, la semana pasada estuvo marcada por los nervios en el mercado. Mantiene el título de motor indiscutible para la bolsa, con los inversores deslumbrados por su potencial futuro y su presente de cifras mareantes. La renta variable avanza sin miedo a las alturas y pese a enormes incertidumbres como el elevado volumen de deuda soberana o el riesgo geopolítico, pero en el subsuelo del parqué pervive un elemento más que de forma discreta sostiene la euforia, un precio del petróleo contenido a la baja y con perspectivas de seguir barato, que aleja a tensiones inflacionistas y que no estropea la foto de tipos bajos y sólidos resultados empresariales. El barril de petróleo Brent registra un descenso este año del 15% y su precio ha pasado de ser un dolor de cabeza a convertirse en un alivio para los bancos centrales. El exceso de oferta está siendo determinante en su abaratamiento junto a una menor demanda que apunta a convertirse en estructural con el avance de las energías renovables. La geopolítica también juega inevitablemente su papel. El crudo se encarece en cada episodio de sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania, pero para Donald Trump la prioridad es asegurarse un petróleo barato, que los estadounidenses no se asusten cuando van a llenar el depósito de gasolina. No en vano, una de las promesas electorales fue el Dry Baby Dry, perfora chica perfora, si bien ya con Biden el fracking había convertido a Estados Unidos en el primer productor del mundo. Su ascenso es lo que podría disparar más rápido la inflación y su precio es ahora un viento de cola. Y los bancos centrales garantizan abundancia de liquidez, no se va a romper nada en el mercado. El mercado confía en un entorno de tipos de interés a la baja en Estados Unidos y ya prácticamente sin cambios en la zona euro, una expectativa a la que contribuye la previsión mayoritaria de que el petróleo mantendrá contenido su precio con una tendencia continuada a la baja. Como estrategias de inversión, está claro que la Fed, al igual que otros bancos centrales como el BCE, bajarán un escenario de precios del petróleo moderados. Y sin duda es un factor importante a la hora de bajar los tipos, pero quizás no es el más importante. La clave es la situación del mercado de trabajo en Estados Unidos. El exceso de oferta de petróleo es evidente, por lo que la firma espera un barril Brent en torno a los $60 a septiembre de 2026. El cambio en la política del OPEC+, desde recortes a aumentos de producción, está generando un exceso de oferta, sobre todo porque la producción de Estados Unidos también sigue creciendo. De ahí que el propio cartel haya decidido no hacer más incrementos de producción en el primer trimestre de 2026. A propósito, los países productores del Golfo Pérsico, con Arabia Saudí a la cabeza, están complaciendo a Trump en su objetivo de un crudo barato con cada uno de los aumentos de producción que pacta. La OPEC está dispuesta a detener el aumento de producción antes de que el mercado se sature. El nivel de barril Brent entre 55 y $60 sería el límite que podría aceptar en su objetivo de recuperar la cuota de mercado cedida desde 2022 ante Estados Unidos. En las primas y derivados, en las materias primas y derivados de Bank of America, nuestra previsión es que el Brent se sitúe entre los $60 y $65 en la primera mitad del próximo año, sin descartar que pueda perforar el nivel de los 60. En Goldman Sachs se espera
se espera que el petróleo continúe descendiendo en 2026 a un nivel medio de $56 el barril y de $52 el West Texas, una estimación que no ha cambiado pese a las últimas sanciones de Estados Unidos a las petroleras rusas, que incluyen la presión a India y China para impedir la compra de crudo ruso bajo la amenaza de aranceles. En el banco suizo Pictet esperan que el Brent cotice en los próximos años entre los 65 y los $70. Se argumenta que la OPE está perdiendo disciplina colectiva en el control de la oferta y su capacidad sobrante ha llegado a ser un 5% de la demanda global, a lo que se añade una demanda en exceso mientras avanza la electrificación de la economía. Los vehículos eléctricos evitaron en 2024 más de 1 billón de barriles diarios de consumo de petróleo. Se coincide en que el petróleo está en una clara dinámica de precios a la baja por el exceso de oferta y se prevé que el barril Brent caiga a una banda de entre 55 e incluso $50 en 2026 y ascienda entre 60 y $63 en 2027, con cierta recuperación de la demanda. El petróleo barato no es el único factor, pero está contribuyendo al entorno positivo para las bolsas, que disfrutan de un contexto macroeconómico favorable y del impulso que se prevé que se traiga la IA a la productividad y el crecimiento. Se apunta la abundancia de liquidez como factor determinante del rally bursátil. El optimismo se mantiene por unas condiciones de liquidez muy favorables, con 83% de los bancos centrales en modo flexibilización, mejora económica y beneficios empresariales, con más de 80% de las empresas estadounidenses habiendo superado estimaciones. La firma suiza ha revisado al alza su previsión de crecimiento de Estados Unidos al 1,8% este año y al 1,5% en 2026, y no aprecia de momento señales clásicas de burbuja bursátil, como un alto apalancamiento o infladas expectativas de beneficios.